Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Nuevamente nos encontramos en este espacio para orar, para encontrarnos, dialogar con Dios a partir de la palabra que Él mismo ya nos ha dirigido. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios quiere mostrar quién es, para que nosotros podamos experimentar este inmenso amor que nos tiene. Y pues hoy que sea esta palabra la que nos ha dirigido, pues el pretexto para encontrarnos y dejarnos amar por Dios. Espero que hayas tenido una muy bonita semana y pues ya que estamos aquí, te invito a que puedas buscar en tu Sagrada Escritura el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Y ya que vayamos encontrando el pasaje con el que hoy oraremos, te invito a que podamos tomar conciencia de cómo llegamos a este espacio. Después de una jornada de trabajo, una jornada de vida, ¿cómo te has quedado tú? ¿Cómo llegas ahora? Presta atención a tu cuerpo, las sensaciones que te reporta. Si es necesario que relajes, que te acomodes, adelante. Disponte para el encuentro. Y haz una inhalación profunda. Exhala. Y presta atención a lo que hay en tu corazón. Los sentimientos, emociones. Date cuenta desde dónde vas a escuchar hoy. ¿Qué es lo que está condicionando tu escucha? Pero sobre todo date cuenta de qué en ti necesita hoy escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesita este fruto de vida, este fruto de amor? Y disponlo para recibir la semilla de la palabra. Haz una inhalación profunda. Exhalamos. Y te invito a que puedas ir al centro más profundo que hay en tu corazón. Ese lugar donde Dios habita, donde Dios se encuentra contigo en la intimidad, en el amor. Y toma conciencia de que ahí está. Estás encontrándote con Dios, que te espera para hablarte con amor, para darte una palabra que dé vida en ti, en tu familia. De cara a este Dios que te ama, dispón tu corazón, abre tus oídos. Y te invito a que invoquemos al Espíritu de amor, al Espíritu que hace posible que escuchemos esta palabra, al Espíritu que hace que esta semilla eche raíces en nuestro corazón y que dé fruto abundante. Y te invito a que juntos podamos decir: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo,
Haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vayamos al texto bíblico, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Y leemos. Después de esto, se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía, porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe: ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Replicó Jesús: Hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó, eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaban: Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Te invito a que dejemos un momento que esta palabra resuene en nuestro interior. Si te sirve ir recreando la escena, pasar tu mirada por este texto y darte cuenta de lo que va sucediendo. Y si hay alguna expresión, alguna imagen, una palabra que de manera especial resuene en tu corazón, detente, saboréalo. Si estás en familia, te invito a que puedas compartir esto en voz alta. Y vamos a leer nuevamente el texto. Después de esto, se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía, porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe: ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco.
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Replicó Jesús: Hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó, eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaba: Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. La semana pasada nosotros estábamos leyendo el Evangelio de Marcos y justamente el texto que leíamos era el preludio a la multiplicación de los panes. Ahora hemos cambiado de Evangelio, estamos en el Evangelio según San Juan y pues bien, vamos un poquito a profundizar en este texto con algo bien interesante. Recordemos que este Evangelio según San Juan ya conocía los Evangelios sinópticos, seguramente ya conocía el Evangelio de Marcos, y en ocasiones cuando va a tomar elementos que se dicen en los otros Evangelios, va a partir como de un cuerpo básico, de la idea básica, y va a ponerle como una profundización, ¿sale? Entonces vamos a ver que este texto, a semejanza de lo que presentan los Evangelios sinópticos, nos presenta a Jesús con un signo mesiánico, ¿sale? Solo hay un milagro que aparece en los 4 evangelios, y es este, ¿sale? Jesús multiplica los panes, y con este signo se nos está presentando a Jesús como el verdadero pastor de Israel, como el Mesías. El dueño del pueblo de Israel, si lo pudiéramos decir así, el rey verdadero de Israel, es Dios. Dios es el que cuida, el que protege, el que guía a su pueblo. Sin embargo, Dios necesita mediadores para poder realizar esta tarea. Los sacerdotes, los reyes, eran estos intermediarios que tenían la función de guiar al pueblo de Israel. Pero pues con la historia sabemos que pues esta tarea les quedó grande y no fueron auténticos pastores. El pueblo de Israel reconocía como una tarea que iba a realizar el verdadero enviado de Dios, alimentar a su pueblo. El Mesías, este enviado, el ungido de Dios, el que iba a ser verdaderamente un representante de Dios en medio de su pueblo, tenía como una de estas tareas básicas alimentar al pueblo. De esta manera, el signo de la multiplicación de los panes, como un elemento básico para estos evangelios, para el Evangelio de Juan, es Jesús está alimentando al pueblo. Si nosotros pensamos en Jesús como el pastor, veremos que un buen pastor es el que alimenta al rebaño. Esto como un primer elemento. Ahora, recordemos que el Evangelio según San Juan no nos presenta milagros. Vamos a decirles así. Recordemos que para los evangelios sinópticos, los milagros en realidad son actos que muestran la fuerza de salvación de Dios. Para el Evangelio de Juan no hay estos actos,
lo que nos presenta son signos. Es decir, estos relatos que nos presentan algo que nos sorprende, como esta multiplicación de los panes, en realidad es un signo que nos está invitando a mirar más allá. Nosotros vamos a ver en este texto que con unos poquitos panes Jesús está alimentando a una multitud. El Evangelio nos quiere invitar a que veamos algo más. Vamos a profundizar en este texto para tratar de descubrir de qué se trata. En un primer momento, nosotros necesitamos recuperar algunas experiencias con la comida que ha habido en la historia de Israel, porque este Evangelio nos lo trata de recuperar. Y quisiera presentar dos textos. Uno es con Moisés en el desierto, cuando está guiando al pueblo de Israel. La gente tiene hambre, esto lo vemos en el libro de los Números. La gente tiene hambre y se cuestiona por el alimento, reclama que no hay alimento. Y pues la pregunta que queda es, ¿y de dónde vamos a sacar comida si estamos en el desierto? Aquí ya nos empieza a resonar una de las preguntas que hay en el Evangelio. Y también ya había sucedido una multiplicación de panes previamente con el profeta Eliseo. Y los panes que se utilizan los da un muchachito con esta imagen que aparece también en el Evangelio, que le da panes de cebada. Ojo, porque esto ya es importante. Juan, este Evangelio, nos está presentando a Jesús que sigue los pasos, o los supera, veremos, de Moisés y de Eliseo. Moisés, que sería este profeta al que se le da la alianza, y Eliseo, que sería como uno de los profetas importantes, el seguidor de Elías. Pues bien, se nos dice que Jesús llega cruza la otra ribera del mar de Galilea y mucha gente le seguía. Jesús se sube a un monte y este monte, recordemos, el monte de entrada es un lugar de manifestación. En los montes es donde suceden las manifestaciones de Dios. Y en este monte Jesús se sienta. El sentarse es un signo de que va a enseñar. Entonces fíjense, se sienta, está en el monte, va a revelarse algo y Jesús se sienta. Se sienta en compañía de sus discípulos y nos dice algo importante. Está cerca la Pascua. Aquí nos podemos preguntar que si temporada del año, tal vez eso no es lo importante, sino que recordemos qué es lo que pasa en la Pascua. En la Pascua se nos adelanta el Evangelio, sabemos que se da la entrega amorosa de Jesús. Sabemos que es cuando Jesús entrega la vida. Y entonces nosotros ya podríamos empezar a leer este relato en una clave pascual. De hecho, si nosotros nos adelantamos poquito al discurso que sigue a este signo, Jesús hablará de un alimento que es su propia carne. Es decir, lo que nosotros vemos que es que Jesús da pan, lo que nosotros podríamos interpretar como un Jesús que da la palabra, también se nos está presentando como un Jesús que está alimentando con su propia vida. Este capítulo 6 es el capítulo eucarístico en el Evangelio de Juan. Juan no tiene un relato de la institución de la Eucaristía, como lo tienen los otros evangelios, pero este capítulo 6 nos habla del sentido de la entrega de Jesús. Nos habla de la manera como Jesús comparte
este pan, que es Él mismo, que es su carne, que es una palabra que da vida. Y entonces, con este preludio, el Evangelio nos presenta a Jesús, que ve a la muchedumbre, y pregunta tramposamente, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Felipe responde, pues 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Es decir, 200 sueldos, 200 lo que pagarían a una persona por trabajar un día 200 veces, no alcanzaría para darle a comer. Es demasiada gente. Fíjense que se malinterpretó la pregunta de Jesús. Ahí está la trampita. Si nosotros quisiéramos saber cómo se podría responder a esta pregunta, podríamos ir al final del capítulo 6 y decirle, Pedro, ¿cómo se responde a esta pregunta? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Jesús nos está preguntando, ¿dónde nosotros podemos alimentarnos? ¿Dónde nosotros podemos comer? Y Jesús nos está diciendo, dense cuenta que aquí estoy. Este es Jesús que se entrega, que da vida, que da una palabra de vida para todo el que la reciba. Justamente este texto nos remite con la trampita al profeta Isaías, que este profeta dice que hay que comprar trigo para comer, pero es un trigo gratuito. Dios da este alimento gratuitamente por amor. Dios nos alimenta gratuitamente. Felipe cayó en la trampa. Felipe creyó que se trataba de comprar algo, cuando Jesús lo que nos está invitando a mirar es que Él es este pan que se comparte, que da vida. Y este relato continúa. Se nos presenta este muchachito, decíamos en referencia al profeta Eliseo, que presenta los panes, que presenta estos peces, que nosotros podríamos decir, es bien poquito. Estamos hablando de 5,000. ¿Cómo 5 panes y 2 pececitos van a darle de comer a 5,000? Es una desproporción que quiere provocar este autor. Y nos dice que Jesús manda que se recueste la gente. En esta época la gente no se sienta a comer, la gente se recuesta. Y este signo nos habla de que va a haber un banquete. Estos 5,000 están invitados al banquete de Jesús. Jesús le va a hacer de anfitrión. Jesús vemos que es el que parte, el que bendice, el que parte, el que comparte este pan. Jesús es el anfitrión de este banquete. Jesús, con esta hierba que dice que hay en abundancia, nos recuerda, es este pastor que está dando de comer. Jesús es el anfitrión que da el banquete, que da el platillo principal, que hemos dicho es el mismo. Se nos dice que comieron en abundancia y que sobró. Pero es importante que esto no se pierda, porque este alimento que se nos está compartiendo no es como el maná en el desierto que se echaba a perder. Es un alimento que permanece para aquel que tiene hambre. Aquellos que se acercan a Jesús, que tienen hambre de vida, aquellos que tienen hambre de Dios, que se acerquen, porque este pan no se ha desperdiciado, está ahí aguardando a aquel que tenga hambre. Se recogieron y se llenaron 12 canastos, lo necesario para alimentar al pueblo de Israel, y la gente, con este signo, reconoce que Jesús es el profeta. Este evangelio ya nos ha hablado de un profeta
Recordemos que este profeta sería un anticipo del Mesías. Se nos hablaba de aquel que iba a restaurar a Israel previamente a que llegara el Mesías. Hubo quien confundió con esto a Juan Bautista y ahora están preguntándose si este es Jesús. Y la reacción de la gente es decir, ahí está, fíjense, en contraposición a Moisés, en contraposición a Elías, Jesús está haciendo estos signos que superan incluso a Moisés y a Eliseo. Y entonces se nos dice, este es el profeta, y la gente lo quiere hacer rey. Pero Jesús dice, tranquilos. Nos dice el texto que huye, Jesús se va, no en el sentido de que tenga miedo y que por eso huye, sino Jesús, como este pastor, como aquel que alimenta al pueblo, no entra en una clave de dominio político. Esa no es la lógica de Jesús. Jesús más bien entra en la lógica de querer dar vida, de querer compartir esta palabra que nutre, que alimenta al pueblo de Dios. Jesús no es el rey que vino para gobernar como los reyes de este mundo. Jesús más bien viene como aquel que puede compartirse, como aquel que puede dar la vida, como aquel capaz de entregar la vida para alimentar al pueblo de su Padre. Pues esto un poquito es lo que podríamos comentar de esta palabra. ¿Qué es lo que te dice a ti el Evangelio que hoy hemos leído? ¿Cuál es el hambre que tú estás descubriendo en tu vida? ¿De qué manera buscas maneras de comprar este pan y dejas de mirar al alimento que Jesús te regala? ¿De qué manera has permitido que Jesús se convierta en verdadero alimento en tu vida? ¿De qué manera vas dejando que Jesús sea pastor para ti? Que te apaciente, que te haga recostar para tener un banquete. ¿De qué manera te dejas alimentar por Jesús? Después de preguntarte esto que puede provocar en ti el texto, lo que te dice a ti, ¿de qué manera quieres contestarle hoy a Dios que te ha dirigido esta palabra? A partir de los sentimientos, de las emociones que este texto te despertó, a partir de lo que comprendes en el corazón, ¿qué le quieres decir hoy a Dios? Deja que tu corazón se exprese. Padre, hoy a partir de esta palabra que me has regalado, me doy cuenta que como esta muchedumbre, tengo un corazón hambriento. Tengo un corazón inquieto, necesitado. Pero muchas veces no sé de qué es lo que tengo necesidad.
Ando buscando de un lado para otro. Ando probando aquí y allá. Y me doy cuenta que entre estas búsquedas no he encontrado paz. Mi hambre no se ha saciado. Padre, y hoy tu Hijo Jesús ha querido recordarme que Él tiene un pan para darme. Incluso cuando parece que no hay alimento suficiente, cuando miro que hay tanta necesidad y solo hay unos poquitos panes y todavía menos peces. Jesús se acerca a mí y me dice: te regalo este banquete. Te regalo este pan que te alimenta, que no solo nutre mi cuerpo, sino que este pan que me regala es el mismo. Jesús se entrega y con esta entrega quiere saciar esta búsqueda que tengo. Gracias, Padre, porque tu Hijo ha salido a mi encuentro. Gracias porque cuando he tenido un corazón disperso, tu Hijo me muestra que hay algo que puede saciarme y que puede regresarme hacia la cordura, hacia la paz. Este encuentro con Él. Jesús, tú eres el pan de vida. Jesús, tú eres la palabra que nutre, que conforta, que anima a seguir el camino. Y cuando te compartes para darme vida, no quieres que la gaste brutamente. No quieres que la confunda con estos reyes que buscan su beneficio, cerrados a la mirada de sus hermanos, cerrados a las necesidades de los demás. Tú te compartes, tú te entregas para dar vida al otro. Este es el pan que me regalas, el de una vida compartida, una vida entregada. Gracias, Padre, porque si hoy tengo alimento, porque si hoy puedo nutrirme, es porque tu Hijo se ha entregado por amor. Y no nos cobra. Hay que comprar este pan. Tu Hijo se ha entregado amorosamente, gratuitamente, para darnos vida. Y hoy, Padre, ante la pregunta de tu Hijo Jesús, ante mi propia pregunta,
¿dónde encontraré este pan que pueda saciarme y que pueda saciar a tantos de mis hermanos? Hoy, Padre, quiero contestar como contestó Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos si no es a tu Hijo? ¿A quién iremos sino a aquel que nos ha mostrado el inmenso amor que nos tienes, entregando su vida para darnos vida a nosotros? Deja que tu corazón se vaya expresando. Dile lo que tu corazón necesite decir. Exprésale tu hambre, tu necesidad de Él. Y déjate mirar con amor por este Dios que te ama. Déjate mirar por Jesús que se entrega para darte vida. Déjate mirar por Jesús, el verdadero pan. Y ante su mirada de amor, sé testigo de lo que Dios ya está haciendo en ti, de la manera como esta palabra mueve lo que hay en tu interior, da fruto de vida en ti. Date cuenta de qué es lo que Dios ya está haciendo. Y date cuenta si hay alguna manera como podrías darle seguimiento a lo que Dios inició. Un gesto, una palabra, un compromiso. Algo que concrete lo que Dios ya está haciendo. Y confiando en que Él es el que lo ha iniciado, y confiando en que te acompaña y te alimenta para que esto siga dando fruto, te invito a que lo pongamos en sus manos y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto poder compartir este momento de oración. Espero que a lo largo de esta semana este pan de vida siga nutriéndonos, siga dando vida en nosotros y que esta vida fructifique y se haga realidad en cada una de sus familias. Florica.